los obligaron, ¿verdad? No es una excusa, a vivir un año en unión libre. Pero esto no es bien visto, primero por Dios, y mucho menos por la sociedad en que vivimos. Si usted va a darse de alta, amiga, al Seguro Social, y usted lo lleva a un acta matrimonial, ahí dice un papelito que usted es una concubina. Está viviendo en concubinato. ¿Ok? Y son diferentes papeles y diferentes requisitos. Es decir, si existiera por allá otra mujer registrada, y vuelvo a repetir, esto es para darle jurisdicción. Hace unos años atrás tuvimos en nuestra congregación a un hombre que ya falleció, se nos adelantó. Pero él duró 20 años separado de su esposa. Cuando él muere aquí en la ciudad de Tepic, estábamos aquí en la funeraria San José, y llega la mujer después de 20 años, que no vivió con él, no lo atendió en sus días de enfermedad, casi a morir, y llega de Guadalajara aquí a la funeraria y reclamando todo. Y él ya cohabitaba con una persona que empezaron a llegar a nuestra congregación y estaban por casarse, pero él tenía que igualmente ir ante las autoridades a pedir su carta de divorcio para volverse a casar. Pero en lo que pasó ese lapso de tiempo, él enfermó, ¿verdad?, gravemente y murió del corazón. Entonces, cuando él fallece, esos 20 años que vivió con otra mujer, ¿qué creen? No sirvieron de nada. Porque todo estaba para la mujer que hace 20 años atrás lo había abandonado. Y llegó y recogió todo y hasta nos pidió cuentas que por qué habíamos ordenado en la funeraria que lo inyectaran para preparar el cuerpo por si venían hijos de Estados Unidos. Mientras que ella no estaba aquí en el momento de dolor, de enfermedad, como prometió un día ante un altar, ¿no? En la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. Pero sí, al momento de la herencia, si se pudiera decir, la otra pobre mujer que lo soportó durante su enfermedad y todo eso, perdió todo. Y obviamente que usted no está ahí al lado de ese hombrazo que tiene a un lado por los billetes, ¿no? O sea, está porque lo quiere, porque lo ama, porque un día lo vio papucho, lo vio guapo, ¿verdad? Y dijo, con este me caso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, no era esa el causal que esta mujer estaba con aquel, pero así sucedió. Ahora, ya vimos lo que es, ¿verdad?, en el civil. Solamente quiero explicarle en breve por qué es necesario por la iglesia. Quiero compartirle una cita más de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué es que la iglesia es necesaria? Nada más regáleme, ¿verdad?, 5 minutos. Quiero explicarle por qué por la iglesia también. En Génesis capítulo 2, en la Biblia, si usted lee del versículo 18 al versículo 24, nos damos cuenta que Dios fue el que instituyó el matrimonio. En ese tiempo no había registro civil, no había magistrados, no había licenciados. Pero Génesis capítulo 2, yo se lo voy a leer para que tenga más clara la importancia del porqué por la iglesia. Génesis capítulo 2 les decía, versículo 18 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, no había compañero, no había acompañante para Adán. Dios miraba al caballo y vio que la yegua ahí estaba a un lado. Vio al burro y ahí estaba la burra a un lado. La elefante y ahí estaba la elefanta. Etcétera, etcétera. Empezó a ver toda la creación. Y de pronto se le quedó viendo a Adán. Y como que dijo: se me pasó. Necesito hacerle una compañía que haya. ¿Y cómo es que sucedió eso?
Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, cuando despertó, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Por eso decimos que es casa dos. ¿Qué? Por eso, a veces la mamá, por darle que los hijos no se vayan, quiere rentar una vecindad y que todos vivan ahí. Tenerlos ahí en la misma casa. O comprar un rascacielos y que todos vivan ahí. Para cuando el nieto y la tatarañita se casen, también ahí viven. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y ya no serán más dos, sino una sola carne. Cabe mencionar pues que el matrimonio es una institución divina. No había nadie más ahí, Dios los estaba juntando. Cuando despierta Adán, voltea a mirar a la muchacha que estaba ahí y dijo, ¡wow! Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y le llamó varona. Así que antes que ponerle Gabriela, antes que ponerle Isabel, antes que ponerle Laura, Petra o como se llame, le llamó ¿cómo? Varona. Varona, varona. ¿Está conmigo? Entonces, el hogar es una institución de Dios fundada por Él y para Él. Y por ello es de vital importancia, hermanos, amigos, que entendamos cómo lo planificó y con qué propósito lo estableció. Si tomamos en cuenta este hecho, no habrá ninguna dificultad para entender el mensaje de Dios expresado en las Escrituras en relación al matrimonio. Quiere decir que si el Señor instituyó el matrimonio, Él no cambiará de su forma de pensar. Eso nos enseña que Dios no va a alterar sus enseñanzas para acomodarla al criterio del hombre y de la mujer. De decir, es que luego decimos por aquí, ya se casó, ya se amoló. No, ese es el pensamiento del hombre, pero el pensamiento de Dios no. Dios, cuando instituyó el matrimonio, Él fundó el hogar para beneficio de ¿quién? Del hombre mismo, de la mujer misma. ¿Para qué? Para tu realización y para la realización de tus descendientes. ¿Por qué? Porque es en el hogar donde se enseña, donde se educa, donde se transmiten valores, la moralidad, la enseñanza, el temor a Dios, todas estas cosas. Entonces, si nos detenemos a reflexionar profundamente acerca del matrimonio, del hogar y de la familia, todo está fundado por el Señor antes que el pecado entrara en el mundo. Él instituyó el matrimonio antes que el pecado entrara en el mundo. Romanos 5:12, el matrimonio como base o fundamento tiene los más santos y perfectos mandamientos de Dios. Amén. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su propia imagen y semejanza, dice la Biblia. Eva, por lo tanto, tenía la imagen y la semejanza de Adán, porque fue tomada del costado del hombre. Eso nos enseña que si Adán tenía la imagen de Dios, que era puro, perfecto, moralmente limpio, Eva sería igual a Adán, pues ambos no habían todavía cometido pecado. Ahora, al principio las relaciones entre marido y mujer fueron perfectas y sin pecados. No había mentira, no se engañaba uno al otro, no había infidelidad, no había... Es más, no se peleaban ni se agarraban de chongo. Todo era perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? Hasta que aparece la serpiente, la víbora, poseída por el diablo,